Muy buenos días para los estudiantes de grado séptimo. Hoy voy a explicar unas pequeñas generalidades sobre la literatura prehispánica y la literatura de colonia, que es un complemento con respecto a las guías de la semana 8 que ustedes ya poseen en sus manos. Entonces, en la literatura prehispánica tenemos que ver qué son todas aquellas expresiones de carácter literario propias del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles. Podemos hablar de una fecha aproximada del 12 de octubre de 1492, que se considera como el día en que llegaron las embarcaciones de Cristóbal Colón a nuestro continente, ¿cierto? Entonces, antes de esta fecha, sí se puede dar una fecha, pero pues exacta no se puede dar. Estamos hablando de todos los textos escritos, de todas las obras que hoy entendemos como libros antes de la llegada de los españoles, ¿listo? Ahora, las características generales de esta literatura, es decir, cuál es su esencia de manera general, vemos que la escritura eran jeroglíficos y pictográficos, qué pena. Esto quiere decir que dibujaban algo así como ustedes ven en los dibujos animados o en las películas, los antiguos eh, cavernícolas, si se puede decir así. Más o menos los indígenas en América Latina trabajaban o manejaban esa forma de escritura. ¿Listo? No conocíamos o no se conocía el código de lengua castellana, pues obviamente porque eso fue traído por los españoles. Otra de las características de esta literatura es que era netamente de una tradición oral. Entonces se preguntarán cómo se registraron o cómo quedaron guardadas la literatura de esta época, si casi no escribía. Ellos por medio de los pictogramas dejaban frases, pero sus historias verdaderamente fueron más narradas de manera verbal y los registros que hoy quedan o los registros que hoy podemos encontrar de esta literatura se deben a los frailes, es decir, los sacerdotes que venían de España e hicieron el registro de estas culturas, pero en sí su tradición o su literatura se basaba más en la parte oral. Por eso otra de las características importantes era la memoria, porque transmitir una historia a través del tiempo y el tiempo exige una memoria, algo parecido a lo que pueden hacer de pronto sus abuelos, que conocen una historia y la van transmitiendo en generación, ¿cierto? Otra de las características es que todos estos textos eran anónimos. Si no existía en ese entonces una escritura tan pulida o tan perfecta, ellos a sus textos no decía lo creó Juan, lo creó Pérez, lo creó María, no, ellos su literatura no les importaba que tuviera un nombre o de un escritor, porque lo narraban de manera general o lo narraban por medio de la comunidad. Entonces ellos consideran que su literatura no debería tener un nombre específico, ¿cierto? Otra de las características es que en estas culturas y en esta literatura se ve mucho que los dioses eran terrenales, es decir, los dioses llegaban a la tierra y se comunicaban con los seres humanos. Y muy bien la palabra dioses que nos da al siguiente término que es politeístas, que son las personas que creen en varios dioses, en dos o más dioses. Estas son características generales porque si nos damos cuenta en la tradición eh, cristiana o católica nos hacen creer en solo un Dios, pero estas culturas o estas tres civilizaciones que ustedes vieron en sus guías, que son las aztecas, mayas e incas, creían en más de un Dios. ¿Listo? Las temáticas, es decir, las obras literarias que ya eran de más manera oral que escritas, pero también quedaron registros escritos por ellos, trataban de estos temas más específicos, temas religiosos en el campo de los rituales, de los sacrificios, de todas las ceremonias que ellos hacían para celebrar las cosechas, para promover las cosechas, los rituales para prepararse para guerras, es decir, su tema religioso tiene que ver más con la espiritualidad y los rituales. En la relación de los dioses con los indígenas, pues trataban más de cómo los dioses bajaban a la tierra y se comunicaban e interactuaban con los humanos. Las deidades son naturales, quiere decir que ellos consideraban el sol, la luna, el agua, el bosque, el aire como dioses, es decir, ciertas fuerzas naturales las consideran como dioses, hasta el jaguar, ciertos animales también los consideran como dioses.
y también dentro de sus obras hablaban de sus costumbres, de cómo trabajaban sus rituales, de cómo convivían con las otras comunidades, de cómo hacían trueques y demás. ¿Listo? Estos son generalidades nomás. Ahora, en la literatura colonial es importante entender que tiene que ver con el conjunto de obras literarias que fueron escritas o construidas durante este periodo, ¿cierto? Este periodo se puede decir que fue primero el descubrimiento, después del descubrimiento se fue la conquista y después de la conquista se llama la colonia. Es decir, cuando comenzaron a crear los españoles en América Latina como los suburbios o las primeras ciudades. Esta literatura, si tenemos que dar una fecha aproximada, estamos hablando del siglo XVI, XVII, es decir, entre los años 1550 a años 1600 aproximadamente es cuando comienzan a surgir las ciudades eh, que los españoles comenzaron ya a crear a partir del descubrimiento en América Latina. Dentro de sus características vemos cuatro principales. Estas dos primeras tienen que ver, como ustedes ven, eh, tienen estructuras informales empleadas por poetas del siglo de oro, como el soneto y el endecasílabo. Significa que en ese entonces la escritura para los españoles acá en América Latina infundieron que debería ser una estructura desarrollada y los temas tenían que ser o tratar sobre el barroco, que es una corriente muy de España. Es decir, que la literatura colonial tiene que ver más con las costumbres y tradiciones de los españoles que trajeron acá en América Latina. Otra de las características de esta literatura es fusionar la estructura de la crónica con el lenguaje poético. La crónica, si mal no recuerdo, ustedes trabajaron en las sesiones anteriores se trabajó la crónica, que era un texto donde se narraba de manera organizada y a través del tiempo los hechos que iban pasando. Entonces, acá quiere decir que la crónica fue un texto muy importante para la colonia, ya que llevaba el registro de la sociedad y de la comunidad a través de sus costumbres o a través de sus creencias. Otra de las características es mezclar diferentes temas como la religión con la filosofía. Es decir, acá ya no solamente se centran en la religión, sino en buscar cómo la religión u otros campos se pueden ir mezclando. ¿Cierto? Acá hay que dejar un punto claro, a diferencia de la literatura prehispánica, en la colonia se centraron más en la parte monoteísta, es decir, en creer en un solo Dios. Y la última característica es exaltar el papel de los conquistadores, los gobernadores y los reyes. Entonces, acá en la literatura colombiana, colonial y colombiana, se centraron más en exaltar esas figuras de los próceres antiguos españoles. Ahora, dentro de estas obras, los temas o lo que tiene que ver de qué hablaban en sus textos escritos tenía que ver cómo era la vida en las ciudades, ya estamos hablando que en la colonia son las primeras ciudades, la historia de cómo los españoles fueron los héroes y liberaron a los indígenas de sus aberraciones o de sus pecados, porque así lo consideraban. La religión era un tema sumamente importante porque la literatura de esta época fue más de evangelización. Esto quiere decir que en la literatura colonial los que escribían en este entonces, que eran más los españoles que los propios indígenas que fueron sometidos y esclavizados, ellos escribían sobre la religión y sobre todo sobre Dios. Y esto fue un mecanismo para poder, digamos que, culturizar o digamos volver culto a los indígenas porque los consideraban incivilizados a través de la palabra de Dios. Y otro eje central que se trató o se dijo ahorita era cómo era mostrar a los españoles como los salvadores, como una fuente o una fuerza que vinieron a América Latina a salvar a los indígenas de su ignorancia y de su retraso en el proceso de civilización. Espero que estos pequeños datos sirvan como complemento para poder trabajar sus guías.